Muy bien. Vamos a empezar a platicar el día de hoy y luego practicamos. Recuerden que la semana pasada comentamos que hoy íbamos a contestar una pregunta que es verdaderamente importante y vital. Y esta pregunta es, ¿cómo puedes realizar la conciencia de tu propio ser? ¿Cómo puedo hacerme consciente de mi propio ser? Esa es la pregunta vital. Entonces, el día de hoy vamos a ir explicando muy gradualmente cómo puedes lograr esto de una manera sencilla, clara y directa. Ahora, recuerden que también dijimos la semana pasada, la atención es como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica. ¿Ok? Hay un pájaro allá que está cantando desde hace un momentito. Entonces, si mi atención no estaba en ello, yo no ilumino, no soy consciente de ello. Entonces, la atención es como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica. Yo estoy aquí, me están escuchando, estamos platicando, están atentos de lo que yo estoy diciendo, pero no necesariamente atentos de ese pájaro. Pero tú tienes una facultad, como todos los seres humanos tenemos, que es la atención. Y la atención es la facultad que puedo dirigir de inmediato e ilumino aquello sobre lo cual apliqué mi atención. Quiere decir que me hago consciente de ello. Luego entonces la facultad que necesitamos usar para encontrar cuál es nuestro verdadero ser es la facultad llamada atención. Eso es todo. Pero es importante saber cómo la vas a dirigir, porque si no la sabes dirigir adecuadamente, difícilmente vas a realizar y ser consciente de tu propio ser. Entonces, hoy voy a dar una plática de cómo puede irse dirigiendo la atención hasta que llegues a recuperar la conciencia de tu ser. ¿Ok? Pero siempre la facultad involucrada es la atención, porque la atención me hace darme cuenta de las cosas. ¿Bien? Como el canto del pájaro, no me di cuenta hasta que dirigí mi atención hacia allá. Entonces, vamos a empezar. Imagina que estás en un jardín como este. Entonces, empiezas a dirigir tu atención al exterior. ¿Ves? La atención es la que diriges al exterior. Quiere decir que tu mente no se ocupa de otros asuntos, no te pones a pensar en algo en particular y menos divagas de un lado a otro con tu mente. No. Lo que tengo que hacer es dirigir mi atención al exterior. Entonces empiezo a iluminar y a ser consciente de ese exterior, el lugar en el que me encuentro. Si yo presto atención a lo que está aquí afuera, lógicamente me hago consciente con más detalle de las plantas, ¿no? De lo que me está rodeando, de la cantidad de luz que hay, ¿no? Luego empiezo a ser consciente de lo que escucho, pero yo lo tengo que ir haciendo de esta manera. Escucho los sonidos exteriores, los aromas que puedan llegar a mí en un momento dado, ¿no? Empiezo a ser consciente de todo ello y lo estoy iluminando. Luego entonces empiezo a ser también consciente, por ejemplo, de la temperatura, ¿no? Siento la temperatura en mi piel y cosas por el estilo. Entonces, una vez que yo estoy aplicando durante un par de minutos, no más, 2 o 3 minutos, la atención al exterior, me hago muy consciente de lo que está ahí, he iluminado ese exterior con mi propia atención. Entonces ya estoy usando la facultad con la cual finalmente voy a encontrar a mi propio ser. Ahora, ¿cómo debo dirigirla? Bueno, una vez que yo hago este ejercicio, lo pueden hacer ustedes en su casa, mañana, hoy mismo, en fin. Deben de dar un paso, pero desde el exterior hacia el interior. Ese primer paso me lleva de inmediato a hacerme consciente de mi propio cuerpo. ¿Ok? Ya lo estoy dirigiendo hacia el interior. La propia facultad, a ver, síganme, la propia facultad que estoy usando, entonces la recojo y la pongo en mi cuerpo. Ya di un paso hacia adentro. ¿Ok? Entonces no pienso en mi cuerpo, no juzgo a mi cuerpo de ninguna manera, no estoy pensando en mi cuerpo, solo estoy atento de mi cuerpo. Entonces ahí empiezo
no solo a ser consciente de la posición de mi cuerpo. Si me estoy moviendo, entonces tengo que ser consciente de que estoy moviendo. En este caso estoy moviendo mis manos. Si estuviera caminando, recogiéndome el pelo, entonces soy consciente de que estoy recogiéndome el pelo, y así sucesivamente. Luego soy muy consciente de las sensaciones, ya no solo visuales, auditivas, olfativas, ¿no? Incluso el gusto, si pruebo algo, me hago consciente de ello, sino las sensaciones que están en mi piel. Puedo ser muy consciente y darme cuenta, por ejemplo, de la ropa que tengo puesta. Si me aprieta, si no me aprieta, si está cómoda, si está incómoda. Luego me hago muy consciente del peso de mi propio cuerpo sobre el asiento sobre el cual estoy sentado. Entonces simplemente estoy atento y consciente de que estoy ahí pesando. Y aquí es donde siento la presión. ¿Ok? Y ahí ya entonces he dado un paso desde el exterior hacia el interior. Ya estoy en mi cuerpo, ya estoy atento y consciente de las sensaciones que llamamos exteriores, que puedo registrar con mi piel, básicamente, pero luego me dirijo más adentro y veo sensaciones interiores. Entonces la propia atención, como una luz, ve adentro y quiere registrar sensaciones físicas, ¿no? Como la de la temperatura es una sensación física exterior, pero adentro yo puedo detectar que tengo sed, que tengo hambre, que tengo algún dolor en un momento dado, alguna incomodidad, retortijón o lo que sea. ¿Ok? Entonces yo me doy cuenta de las sensaciones internas como me di cuenta de las externas, pero siempre estuve utilizando la misma facultad, la atención, y ahora alumbro y digo, sí, efectivamente me siento con sed, o me siento con hambre, o lo que sea. ¿Estamos? Ya alumbró la conciencia todas estas sensaciones que llamamos físicas. ¿Bien? Y yo sigo explorando, porque yo estoy buscando a mi propio ser. Pero entonces sigo explorando y doy un paso más hacia adentro. Inmediatamente a dar el siguiente paso hacia adentro, me empiezo a ser consciente de todo un mundo emocional y anímico, que llamamos estados de ánimo, que en un momento dado pueden estar ahí. Entonces empiezo a verificar qué emoción es la que en un momento surge, permanece durante un tiempo y desaparece, y qué estado de ánimo. Estoy animado, estoy bajoneado, como dicen los jóvenes, entristecido, estoy abatido. ¿Qué estado de ánimo es el que tengo ahí adentro? ¿Entienden? Pero nada más estoy buscando verlo. ¿Con qué? Con mi atención. Si surge cualquier emoción, entonces inmediatamente con mi atención yo la registro. Sé que surgió esa emoción. Por ejemplo, puede surgir miedo, puede surgir alegría, tristeza, celos, envidia. El mundo emocional que todos conocemos, como los seres humanos, experimentamos una gama, ¿no? Algunas emociones son agradables y otras son desagradables. Entonces las verifico. Verifico me doy cuenta de ellas. Igual entonces con mi estado de ánimo. ¿Sale? Sigo buscando a mi propio ser. Entonces tengo que dar un paso más adentro de mí. Y si doy un paso entonces más adentro de mí con la propia atención, empiezo a advertir lo que llamamos un mundo de pensamientos. Las ideas y los pensamientos que aparecen en la mente. Y en muchas ocasiones casi de manera, llamaríamos nosotros, casual. Simplemente apareció el pensamiento. Pero yo, si estoy distraído cuando aparece ese pensamiento, yo lo tomo, me ocupo de él, y ese pensamiento me puede llevar a ocupar mi mente con ese pensamiento o a distraerme. Y me divago en función de ese pensamiento o esa idea que apareció en mi mente, como un recuerdo, el que sea. ¿Sí se entendió? Pero yo no permito esto. Como yo estoy buscando a mi propio ser, entonces simplemente veo hacia adentro el flujo que está apareciendo y desapareciendo de los pensamientos. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces ya estoy yéndome muy adentro. Eso
este paso del que les estoy hablando a las personas se les dificulta enormemente, porque cuando aparece un pensamiento normalmente es poderoso y ese pensamiento o me distrae, ¿no? Divaga mi mente y me voy a la luna, en fin, se vuelve una mente que llamamos acá mariposa, o me ocupo de ese pensamiento. Pero tengo que tener una fortaleza en mi capacidad de atención, tengo que lograr estar tan atento, ¿no? Tan atento como estoy de ese perro que está ladrando, entonces estoy atento del flujo de estos pensamientos. De hecho, el estar atento de la corriente de pensamientos que aparecen en la mente es muy similar a estar atento de los sonidos exteriores. ¿Ves? Cuando aparece un sonido exterior, tú no tratas de dominarlo, ni controlarlo. Lo único que puedes hacer es verificarlo con tu atención. ¿Ven? El perro ya se cayó, de momento. Yo no puedo hacer que continúe o no continúe ladrando. Por aquí ya hay otro pájaro que está cantando, ¿no? Cuando estoy atento de los sonidos exteriores, lo único que puedo hacer es verificarlo, hacerme consciente de ello mientras surge y cuando desaparece. ¿Estamos? Cualesquiera que sea el sonido exterior, no hay un control, vamos a decir. Bueno, si es otra persona la que hace un ruido, pues yo le puedo decir, no lo hagas, ya. Pero estoy hablando como ese perro. Vete a decirle que no ladre y cuando llegues, quién sabe si lo encuentres. Pues idénticamente tienes que poder observar con la atención tu mundo de pensamientos interiores. Quiere decir que has fortalecido de tal manera tu atención que cuando surge el pensamiento lo puedo observar, así le llamamos. No lo observo con mis ojos, pero lo observo con mi atención, ¿no? La atención es una luz, soy consciente de que surgió el pensamiento y no me voy con él. Permanece y de repente, pum, se apagó. Porque no lo seguí. ¿Ven? Cuando aparece un pensamiento, si yo no estoy plenamente atento como un testigo de ese pensamiento por fuerza o me ocupa, me pongo a pensar en relación a ese pensamiento, o de plano es un pensamiento que me puede llevar a distraerme y a divagar. Entonces, lo que tengo que hacer es vigilar ese pensamiento dentro de mí. Hasta ahí estamos. Entonces, ven, hemos ido recogiendo muy lentamente y gradualmente la atención que me alumbra y me hace consciente de las cosas desde afuera y me estoy yendo hacia adentro. Llegado a este punto, entonces hay un paso último y final. Quiere decir que si yo estoy atento hacia adentro y estoy atento del flujo de pensamientos, y sigo perfectamente atento de ello, en el momento que los pensamientos se acallan, se silencian, es decir, dejo de pensar, lo que queda es un perfecto silencio de pensamientos, no hay pensamientos, y ahí cobro perfectamente conciencia de mi propio ser. Me doy cuenta de que soy, con claridad absoluta, es mi parte más íntima. Me doy cuenta de que yo soy, ese es mi ser. Y me doy cuenta aparte de algo extraordinario. Esa facultad que llamo atención es connatural a mi propio ser. Mi ser es conciencia, se da cuenta. Pero en este estado se está dando cuenta no de algo, no es consciente de algo como el ladrido de los perros, no es consciente de la temperatura como el frío, no es consciente de una emoción. Si en un momento estoy enojado, no es consciente del flujo de pensamientos, sino que ahora esa propia conciencia se da cuenta de sí misma. Y entonces queda el íntimo y propio ser. Ese es el camino. Una vez que yo soy perfectamente consciente de mi propio ser, entonces he logrado lo que aquí hemos estado explicando durante todas estas pláticas y que seguiremos platicando. ¿Sí se entiende? Entonces ahora recobro mi conciencia de ser. ¿Ya se entiende? Entonces esto es un cambio extraordinario. De momento, hoy, no vamos a hablar de cuáles pueden ser las consecuencias o cuáles pueden ser los beneficios.
eso vendrá poco a poco durante las pláticas posteriores. ¿Qué beneficios obtiene un ser humano cuando recupera la conciencia de ser? Y las implicaciones que tiene que despiertes a tu propio ser. Esto no lo vamos a platicar el día de hoy, pero sí el caminito que debemos seguir, y está claro y directo, no hay ninguna complicación. Lo único que importa es que sí hagas los ejercicios de atención necesarios que estamos haciendo acá y que haremos progresivamente para que tu atención se vuelva poderosa, fuerte y sostenida, porque muchas personas esa facultad no la tienen muy bien desarrollada, ¿entiendes? Quieren estar atentos de algo y francamente duran muy poco, ¿entiendes? Entonces no hay otra forma, tienes que trabajar y hacer todas tus prácticas de atención hasta que tu atención se vuelve poderosa. Entonces puedo hacer este ejercicio que hicimos ahorita, ¿no? De ir desde afuera hacia adentro, dando pasos progresivos hasta que queda el ser en su perfecto estado de desnudez, así es como lo llamamos, porque es el ser en sí mismo y está desnudo de pensamientos, de emociones, está en sí mismo. Y entonces la exclamación verbal de este hecho es soy, pero soy, pero soy. Algo que la gente no imagina lo que representa decir soy en el sentido que yo lo estoy diciendo ahorita. Es verdaderamente poderosa la conciencia de ser. Finalmente, la atención, que es connatural, está unida a mi propio ser, se dio cuenta de sí mismo. Y entonces me sorprendo inmensamente de que soy. Es una sorpresa y es una cosa hermosa y es un festejo y es un júbilo. ¿Ven? Puedo llegar ahí y es verdad que a lo mejor la vida sigue pasando y me puedo volver a quedar dormido. Pero he visto algo que nunca más voy a olvidar. Nunca. Y si ya se me explicó cómo puedo llegar ahí, pues entonces ya tengo el caminito. ¿Sí se entendió? El problema es que muchas personas, derivado de muchas prácticas que hacen, pueden en un momento dado despertar a este propio ser, pero no saben cómo llegar. Entonces, pues ahora atínale. Ya llegué, de repente, derivado de todas las prácticas y de ninguna, un buen día, por todos estos esfuerzos, me sorprendí dándome cuenta de que soy. Pero no sé cómo llegué ahí. Ni sé por qué llegué ahí, ni sé cuál es la facultad que me llevó ahí. Entonces, por esto, el objeto de estas reuniones y de estas clases es que entiendas muy bien exactamente cuál es la facultad que vas a usar y en qué forma la vas a usar para ir recuperando esto. ¿No está buenísimo? Bueno, para mí está extraordinario. Se los digo porque cuando hace muchos años empecé a tener estos chispazos, porque así quedó escrito en los artículos que están en el blog, ¿no? Chispazos de despertar, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Pero tarda uno muchos años a veces en entender perfectamente qué es lo que me está dando eso. Entonces es como si ese chispazo fuera un regalo, casi una casualidad o un regalo, pero no reaparece. Y como no sé cómo apareció, tampoco puedo regresar a ello. Pero si entiendo, ya entendí, es la atención. La atención es connatural a mi propio ser. Mi ser es consciente de que es. Y mi ser puede ser consciente de todo lo que llamaríamos percibe. Entonces ahora sí ya entendí cuál es la facultad y cómo la debo fortalecer y de qué manera la debo de ir dirigiendo, cómo la debo de ir dirigiendo para que esto se recupere. ¿Sí estamos? Entonces, si ustedes me dicen, ¿qué debo de hacer verdaderamente? Cansarte de hacer ejercicios de atención. Pero cansarte. Pero ahora sabes por qué. ¿Entienden? No es, haz estos ejercicios porque sí. No, hay un objetivo muy claro por qué los debes de hacer. Y si lo sigues haciendo y sosteniendo, finalmente quedas despierto. Ya está. Una vez, finalmente les comento rápido, una vez que has logrado entrar y de alguna manera realizar la conciencia de tu propio ser,
y tu proceso culmina, porque que lo obtengas una vez, no quiere decir que ya es para siempre, lo vas a volver a perder, ¿entiendes? Tienes que volver a practicar y tienes que seguir estando atento, ¿sí me entiendes? Pero una vez que derivado de todas las prácticas culmina el proceso y tú estás en la conciencia de tu propio ser, entonces simplemente nunca más lo puedes perder. ¿Ok? Y trae consigo cosas que ahorita no vamos a profundizar, pero una de ellas es la conciencia de que tu ser es uno con el ser de todo lo que es. Y eso es extraordinario, ¿entiendes? En el ego, los seres humanos en sus egos, todos están separados, todos son diferentes y todos están separados, pero en su ser, todos estamos unidos y somos uno. Y eso es una bendición, ¿sí se entiende? Todo lo que se refiere al ego es la lucha de las diferencias de opinión y cosas por el estilo. Es lo que nos separa y nos enfrenta como seres humanos y finalmente nos lleva al sufrimiento. Pero cuando despiertas a tu propio ser, entonces ese ser que yo soy es uno con el ser de todo lo que es, no solo de los seres humanos, es el mismo ser de todo lo que es. No hay nada que pueda yo ver que no sea ese ser que yo soy. ¿Ven? Pero tienes que vivirlo. Primero lo primero, hacer postraciones y hacer ejercicios de atención, pero recuperarás algo que es extraordinario, aquello que te une y te hace uno con todo lo que es. Y eso es extraordinario, es una de las cosas que se van a obtener ahí. ¿Sí se entiende? ¿De qué te vas a deshacer? De la pesadilla de lo que es el ego humano. Es una pesadilla. Entonces eso se va a lavar y se va a disolver. Digamos que te va a valer gorro todo, no vas a defender nada, ni vas a pelear contra nadie, te vale. Estoy en mi ser y soy uno con todos, y eso para mí es una bendición. ¿Estamos? Esta me parece que es la cuarta reunión, entonces ya deben de tener alguna experiencia de su práctica en su casa. Entonces, desde la próxima, después de la meditación, si alguien quiere preguntar algo directamente relacionado con su práctica, si puede, si no puede, etcétera, aquí lo podemos comentar, ¿entienden? Mientras lo que tienen que hacer en su casa es lo que hemos hecho acá. Es muy sencillo. Ustedes en su cuarto o en un jardín, si pueden y tienen, entonces hacen sus postraciones 10 minutos, se sientan y con los párpados abiertos, o lo pueden hacer cerrado también, hacen su movimiento, así como quieran, suavecito, ¿no? Pero bien atento. El objeto es que yo esté moviéndome y que no haya pensamientos en mi cabeza, sino que yo estoy verdaderamente atento al movimiento de mi cuerpo y nada más. ¿Ok? Unos minutos. Vuelvo a sentarme, cierro mis ojos, veo qué tanto se empieza a mover mi mente, si me empiezo a distraer, ¿ok? Ahí tengo que ir verificando, trato, si es que aparecen pensamientos, no me involucro con ellos, nada más los vigilo, porque a veces la mente está muy activa, a veces menos, de día a día puede cambiar, ¿ok? Luego entonces dedico un ratito, otros 10 minutos, 5 minutos a escuchar entonces los sonidos exteriores. Muy importante. Y luego, si tengo ganas, vuelvo a repetir, hago otra vez postraciones o hago el movimiento y luego otra vez los sonidos. De tal manera que se va disciplinando mi atención y puedo sostenerla. ¿Entienden? Vean bien si pueden, a la hora de mover su cuerpo o hacer sus postraciones, que no aparezca ni un pensamiento. ¿Se pudo acá o no se puede? ¿O se está moviendo un poquito la cabecita? ¿Sí se puede? Ahí está fácil. Entonces ya no hay problema. Quiere decir que puedo. Hago una postración y cuando termino digo, ni un pensamiento. Perfecto. Y entonces así voy. O hago este ejercicio en mi casa, ¿no? No hay pensamientos. ¿Ok? Ya hablaremos más adelante de un proceso que llamamos purgación, para que lo entiendan muy bien, pero eso está un poquito más adelante. ¿Sí se entiende? Bueno, pues entonces muchas gracias, pongan sus manitas, gracias por la reunión y nos vemos el próximo sábado a la misma hora.